Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Bien, seguimos haciendo el magazine en esta mañana de domingo, ya, pero tenemos la parrilla preparada, aunque hoy nos tiró ñoquis el amigo Néstor Marchetti. Qué rico. Y quedó el tema de las pastas, no sé. Bueno. Yo veo que está con algo ahí. Sí, podemos con algo hacer nuevo, un mix. con unos choripanes. Muy popular está hoy Moro. Pero bueno, No, es fin no de mes. no puedo comer tanto. Es fin de mes. Vamos a saludar a nuestro gran amigo Estanislao Jiménez Corte, que nos trae un tema espectacular hoy. Porque Hola. paramos la pelota y hablamos de literatura. Hola, Estanislao, Hola, buen chicos. domingo. Hola Luis, hola Fede, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Estanislao? Bien, muy bien. Y déjeme decir que me inclino, en mi caso, por ver. el asado, digamos, ¿no? No, sin duda. Aunque yo también debería espaciar más los asados porque en algunas ocasiones el consumo alevoso de carne puede hacer puede tener Estragos. consecuencias drásticas sobre el organismo humano, ¿no? Tremendo. Bueno, recuerdan que hace un tiempo charlamos con Estanislao, precisamente, Sí, sobre, bueno, una frase que tenía connotaciones bíblicas, es verdad. a propósito del anillo de Exactamente. Grondona, ¿no? Grondona ya De fallecido. Julio Grondona. El famoso anillo del todo pasa. Todo Exactamente. pasa. Y Es ahora verdad. vamos a seguir charlando sobre este tema que está muy vinculado a la situación que aconteció esta semana, si no estoy equivocado. Sí, exacto. De alguna manera tiene que ver con lo mismo, que es un poco, Luis, una reflexión que yo quería acercar a los oyentes respecto de un término que es muy problemático, muy polémico y muy complejo, que es el término de cultura, ¿no? En la columna anterior, que fue hace un tiempo ya, hablábamos de dónde se originaba aquella famosa frase de todo pasa que caracterizaba el anillo de Grondona. Bueno, ahora que está tan en boga toda este gran escándalo respecto de la FIFA, ¿no? Hoy quería, en todo caso, desviarme un poco de esa discusión específica y plantear algunas pocas reflexiones respecto de un término que es, a todas luces, muy complejo, que es el término de cultura, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por cultura o qué es la cultura? Bueno, por supuesto no vamos a poder dar una definición acabada, porque vos sabés que a lo largo de la historia filósofos, cientistas sociales, sociólogos y intelectuales de todo tipo han tratado de pensar, ¿no?, y de expresar qué quiere decir la cultura, ¿no? Yo diría, en primer lugar, que es una discusión muy vieja y que uno puede suponer perfectamente que nunca va a tener una respuesta acabada o, en todo caso, que conforme a todos, ¿no? Pero yo creo que acá podemos hablar o podemos plantear en el programa algunas pocas claves respecto a este tema. En primer lugar, hay lo que yo llamo, en una nota que publiqué el año pasado en el diario, que se llama Eso que llamamos cultura. Creo que hay una cuestión bastante compleja y a tener en cuenta, que es la confusión de la cultura con lo culto, ¿no? Cuando uno califica algo de culto, inmediatamente lo piensa en relación a unas determinadas manifestaciones artísticas y no a otras. Es lo que podemos pensar en términos generales, la tensión que existe entre la alta cultura y la baja cultura, que dicho de esa manera es muy hiriente, diría yo, respecto de algunas manifestaciones, pero podemos pensarlo en otro sentido, en la referencia, o en la diferencia, mejor dicho, entre cultura popular y cultura culta, si se me permite la redundancia. Es decir, y acá habría otra cuestión que se origina en este término también, que es, digamos, el posible acercamiento al concepto de cultura, ¿no? Uh-huh. En términos generales, cuando pensamos en cultura, las ciencias sociales lo que hacen básicamente es, digamos, tomar una serie de consideraciones que vienen de la antropología del siglo XIX, digamos, ¿no? Que es decir, que todo lo que el hombre hace es cultura. Desde la gastronomía, justamente estábamos hablando del asado recién, a la conformación de utensilios, y podríamos seguir, digamos, enumerando actividades humanas que van desde lo más rudimentario y lo más primitivo hasta lo más elaborado. Sí, desde lo cotidiano. Exacto. Hasta, digamos, la expresión más acabada del arte. Exactamente.
Exactamente, desde lo cotidiano al arte e inclusive a lo científico, yo te diría. Sí, sí. Pero ahí pasa algo con esa definición de la antropología, ¿no? Que es como que pareciera ser que deja a todo el mundo insatisfecho, porque si uno dice, bueno, todo lo que el hombre hace es cultura, bueno, está bien, pero es como que no llega a ningún lado, ¿no? Como que esa definición de tan abarcativa y de tan amplia no conduce a ningún lado. Pero, ¿qué está diciendo esa definición de la antropología que a mí me interesa y que me parece que es interesante plantear? Diferencia lo cultural de lo natural. Lo natural es lo dado, es lo existente. Lo cultural sería lo construido, lo que el hombre puede elaborar saliéndose, al menos por un momento, del estadio natural, digamos, ¿no? Y acá hay una reflexión que a mí siempre me pareció muy atinada de un filósofo español que se llama Fernando Savater, cuando él dice, bueno, finalmente todo lo que el hombre hace es naturalmente cultural. Es decir, que él de alguna manera combina estas dos instancias, estas dos esferas o áreas de acción en una misma, digamos, ¿no? Pero el concepto de cultura, cuando nosotros lo vemos desde una visión un tanto prejuiciosa, insisto con lo que decía al comienzo, plantea esta separación, digamos, que yo llamo en la nota las orientaciones espaciales de la cultura, alta, baja y media, o las orientaciones clasistas de la cultura popular, la cultura elitista, o las disposiciones ideológicas y temporales de la cultura marxista, cultura nacionalista, cultura kitsch, etcétera. Es decir, que ahí tenemos, digamos, como varias instancias para pensar el término de cultura. En primer lugar, nosotros podríamos decir, a modo de conclusión provisoria, que en realidad no debería en ningún momento pensarse la cultura como la potestad de unos pocos en relación a, a los fenómenos colectivos que pudieran o no pudieran, manifestarse culturalmente, porque la negación de eso es la cultura popular, que es tremendamente importante y en nuestro país es absolutamente importante. Pero acá hay otra cosa también, que es que el interés por lo cultural, me parece a mí, es una cosa intransferible, ¿no? Vieron que seguramente nuestros padres y nuestros abuelos nos decían hay que tratar de ser culto, hay que educarse, hay que ser ilustrado. Bueno, esa visión de lo culto y de lo ilustrado es la visión, digamos, reduccionista de la cultura como una persona que se dedica a las letras o a la literatura, o que se dedica al gran arte, o que se dedica a lo científico, podríamos decir. Ujú. Pero nosotros tenemos que pensar, me parece, y más que nada, obviamente, en este momento de la historia, en todas las otras manifestaciones culturales que pueden ir, por ejemplo, desde el graffiti urbano hasta el hip hop que se hace ahora y que les gusta mucho a los jóvenes y a los adolescentes, Sí, sí, ¿no? sí. De modo que si nosotros podemos superar por un momento esas orientaciones espaciales, esas disposiciones ideológicas de la cultura, la cuestión clasista, la cuestión de la cultura como un gueto que tienen unas personas, o la cuestión de la clase, es decir, la cultura como algo que es transmisible de generación en generación en determinadas capas sociales y no en otras, me parece que nosotros podemos sintetizar o concluir que básicamente la cultura es una pasión que se ejecuta en una práctica determinada. Y insisto con lo mismo, desde el tipo que hace carpintería, Sí, una sí, pasión ni hablar. ejecutada en una práctica, hasta, supongamos, nosotros ahora que está tan de moda también, las manifestaciones deportivas, chicos, que son Sí, sí. tan importantes y que forman parte, por supuesto, bueno, el fútbol ni hablar, de la cultura popular. Entonces la cultura no es ni un reducto, ni un grupo minúsculo, ni un gueto, porque esa es una visión elitista. Yo creo realmente que hay que pensar la cultura, insisto, como una pasión que tiene una persona y que la manifiesta a través del tiempo y que sobre todo la desarrolla a través de una práctica determinada y que eso puede, digamos, generarle muy lindos beneficios en relación a los resultados que eso puede tener en su vida, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero me parece que como punto central, y quizás para ir cerrando ya, hay que pensar la cultura no desde los patrones, ¿no? Desde la ciencia social del siglo XIX y del siglo XX, que en algunos casos, no digo en todos, pero en algunos casos, equiparaba la cultura al oculto y al elitista, y pensar la cultura como una manifestación
amplia, popular si queremos, que no tiene que ver con la alta cultura ni con la ilustración, sino con, insisto una vez más, una pasión, digamos, que tiene como consecuencia una práctica determinada y que termina siendo algo en algún lugar del quehacer humano, digamos, ¿no? Parece redundante, Estanislao, charlar sobre estos temas, pero no lo es. No lo es porque también, digo, escuchándote, creo que escuchando tu reflexión, me parece que hace la autoestima también de aquellos que muchas veces sí entienden, dan por sentado que es importante que lo que están haciendo, pero no le dan, Sí. no le asignan el carácter cultural, entre comillas, Exacto. que lo tiene de hecho, ¿no? Exacto. Entonces es Yo mira importante. Luis, siempre digo un poco en broma, un poco en serio, que la gente que escribe, ¿no? Entre los que un poco me cuento, tienen una fama exagerada, ¿no? Porque hay como un prestigio en esta tarea, y hay otras actividades que no son tan prestigiosas, pero que creo que son mucho más importantes, ¿no? Porque finalmente una persona que se dedica a esto lo que hace básicamente es practicar como si fuera una gimnasia cotidiana, pero digamos, lo mismo podría decirse de un tipo que se dedica a la gastronomía o a cualquier actividad, digamos, Sí, ¿no? sí, A mí me sí. parece que hay como un prestigio exagerado en algunos y un menosprecio también exagerado en otras actividades. Por eso siempre pongo el caso de los deportistas, ¿no? Que cuando uno se informa un poco de los esfuerzos que tienen que hacer y de lo sacrificada que es la vida del deportista, digo, a veces no me refiero al deporte de élite, ¿no? Sí, sí. Me refiero, qué sé yo, a un tipo como Charaviglio, por ejemplo, que digamos que desarrolla una actividad muy esforzada y pocas veces recompensada, ¿no? Sí, 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 sí. Y insisto, creo que lo importante es tratar de ver la cultura como el quehacer humano, pero sin distinción ni de ideología ni de clase, y mucho menos pensar eso como los reductos elitistas como fueron, como se concibió en un momento la cultura, ¿no? Como un valor que tenían pequeños grupos, digamos, de poder, y que no se quería compartir con la plebe o con el vulgo, porque, bueno, en parte el poder residía en conservar, digamos, esos dispositivos culturales como algo que tuvieran unos pocos y que no tuviera el resto, ¿no? Estanislao, impresionante, y qué bueno poder compartir estos temas interesantes que nos permiten reflexionar a esta mesa de Falta en Vivo para compartirlo junto con todos nuestros amigos. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, chicos, un placer, y cuando quieran a disposición. Buen, Abrazo, buen abrazo. domingo, y bueno, y a disfrutar del asado, ¿viste? Por acá le regalaron un choripán, sí, ¿viste? Sí, creo que en Terrible. cualquier momento me arrojo sobre un vacío. Terrible, terrible. Muy Gracias, bien, muy Estanislao. bien. Un abrazo. Abrazo grande. Abrazo. Chao, chao. Estanislao Jiménez Corte, en este momento de literatura en Falta en Vivo, se viene el momento musical, para no perdérselo, como siempre. Queda Magazine, mucho más, metele hasta el mediodía.